Bien, ¿y vos? Bien, bien. Esperemos un ratito que siguen entrando así muy a alta velocidad, ¿no, chicos? Esperemos, no sé, hasta las 5 de última y arrancamos. ¿Querés? Dale, genial. Generalmente si se te llega a bloquear que no te aparecen chicos conectados, a veces yo salgo y vuelvo a entrar a la reunión y ahí te permite como seguir admitiendo. Ah, bien. Por ahora me están saliendo todo el tiempo los cartelitos de admitir. Hola, buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? Salud, ¿Cómo van? Carlos, ¿Pudieron ver el videito que le subimos? ¿Pudieron ver los videos de la profe? Si no los vieron, traten de verlos esta semana porque el práctico del lunes es sobre ese tema. Bien, la clase de hoy le vamos a explicar un poco cómo trabajamos con las exposiciones y le vamos a responder todas las consultas que les hayan quedado, así que quédense después. Y también les estamos marcando asistencia. Van a ver que se incorporó en la plataforma ahí abajo de donde está el enlace para ingresar. Ahí dice asistencia. Y ustedes tienen la opción de marcar la asistencia. Con eso le vamos a computar la entrada. Tienen que marcar la entrada en todas nuestras clases. Todos los lunes de 14 a 17 y todos los miércoles de 15 a 18. ¿Sí? Nos preguntan sobre la bibliografía para demanda agregada. Eso lo pueden ver en el Dornbusch, que está subido a la plataforma, está el link, de ahí lo pueden ver. Ya si quieren, si les queda duda de qué capítulo, nos consultan. Capítulo 9 y 10.1. Revisen las publicaciones. Bien, eso yo no me acordaba. Es que hoy justo lo escribí. Revisen, chicos, las publicaciones de novedades y les estamos poniendo todas las semanas qué es lo que se vio y de dónde lo pueden ver. Ahí tienen una publicación que dice semana 3 y les dice que vean los videos de la profe y también que lean el capítulo 9 del Dornbusch y el 10.1, ¿sí? Como también se les dice que la semana pasada se dieron prácticas que pueden leer, la primera semana también de dónde leer, del libro de García y Tomasini, etc. Ahí después otro tema que no sé si vieron ya el aviso, que el lunes 26 va a ser la evaluación por temas número 1. Va a entrar hasta el práctico 3 inclusive. O sea, todos los videitos de hasta hoy de la profe, más el práctico, supongo va a ser teórico, pero la práctica por ahí ayuda mucho a entender. Entonces, bueno, no es el miércoles, sino el próximo lunes, ¿sí? Sí, el lunes 26. El práctico es el lunes 20. Y sí. El lunes 19 tienen el práctico. Hasta lo que vean el lunes 19, entran en la evaluación por temas del 26. ¿Querés proyectar vos o proyecto yo, Nicole, la presentación? Dale, ahí lo tengo al Power. Ah, bueno, dale. Yo sigo admitiendo. Vale. El tema de los grupos, ahí veo que un alumno me dice que no tiene grupo. No se preocupen que los chicos que estaban sin grupo les asignamos grupo. Ahora al final vamos a mostrarles y lo vamos a publicar cuáles son los grupos, cuáles son los temas, y esos grupos la idea es que si pueden los mantengan hasta fin de cuatrimestre, o sea que entreguen los trabajos prácticos, los trabajos de investigación, la exposición, todo eso lo hacen en el mismo grupo que lo eligieron o se les asignó por defecto, digamos. Tienen ahí subido en la plataforma, ahí en la parte que dicen exposiciones grupales,
tienen temario y cronograma de exposiciones, y dentro del temario de exposiciones dice grupo 1, grupo 2, grupo 3 y así sucesivamente, con todos sus integrantes, ¿sí? Acá. ¿Querés arrancar vos, Fer, y después yo arranco con las últimas 4? Bueno, dale. Bueno, un poco la idea de esta presentación, ya la implementamos desde el año pasado, las vamos mejorando todos los años. Un poco la idea es darle algunas pautas para ayudarlos a ustedes a armar su presentación y que sea amena, que cumpla los objetivos, y también los va a ayudar, creemos, para su futura vida profesional, más allá de lo que es la facultad, para el día que tengan que hacer alguna presentación. Entonces simplemente le vamos a dar algunos consejos y al final les vamos a dar también cómo los vamos a evaluar cuando ustedes hagan la exposición oral. Entonces, pasa Nico, por favor. Entonces, los consejitos irían, esto hablando del PowerPoint, o ya Nico les va a contar de otras herramientas como el Prezi, el Canva, pero supongamos que usan PowerPoint, lo más importante es siempre cuiden el diseño de su presentación. ¿Qué quiere decir? Siempre fíjense en la estética, es importante. Traten de usar, ya que estamos en un ámbito más bien profesional, usemos siempre fondos simples, fondos neutros, no pongamos un fondo por ahí muy colorido o algo quizá que no aplica para un tema profesional. Quizás si es algo más de otra temática, sí, pero acá estamos en un ámbito profesional, entonces queremos mantener la estética más sobria y seria. Lo ideal es que si el fondo es claro, las letras sean oscuras o viceversa. Yo, por ejemplo, cuando les doy las clases, trato de mantener los fondos claros por una cuestión también de que ustedes después van a imprimir eso y es cómodo que se vea el fondo claro y las letras oscuras, pero eso no necesariamente tiene que ser así. Muy importante, todas las diapositivas deben tener un título. No dejen un gráfico sin un título, que siempre se entienda el contexto de lo que están hablando. Bueno, cada diapositiva, limitar el número de ítems, no poner demasiado texto, tratar de no poner tablas muy grandes que no se entiende lo que está diciendo, que son tantos números por ahí que es difícil entenderlo. Además piensen que eso pasa rápido, se explica muy rápidamente, entonces tiene que ser algo que sea más visual y no tanto que requiera mucha lectura. También, importante, ser generoso con los espacios en blanco. No tengan miedo a que queden espacios en blanco. Ahí hay un ejemplo de las letras. Eso recomiendan usar letras estilo más fáciles de leer, que son las que no tienen las colitas, digamos. Todas las que dice sans al final son más fáciles de leer rápidamente cuando estamos hablando en una exposición. Sigamos, Nico. Bueno, otra regla, menos es más. No más de 10 diapositivas. Esto ustedes piensen que la idea de estas presentaciones es que duren entre 10 y 15 minutos, nada más. Entonces tratar de que sean no más de 10 diapositivas, no más de 15 minutos, y no contener una tipografía menor a 30, ese es el tamaño de la letra. ¿Eso por qué? Porque si no se dificulta mucho leer. Ahora que estamos en la parte virtual, quizá lo leemos igual, pero pensemos que esto se puede trasladar a lo presencial en un futuro. Entonces, tratar de que la letra sea 30 o cerca de ese valor. No me pongan una tipografía 15 porque no se va a leer. Bueno, alivianar la presentación de elementos innecesarios. Sigamos. Bueno, importante acá, no transcribir, o sea, tratar de no escribir todo lo que quieren decir. Muchas veces pasa que uno, para no olvidarse lo que tiene que decir, directamente lo escribe en la diapositiva. Eso tratemos de que no hacerlo. Simplemente poner un título y algunos puntitos, algunos recordatorios, quizá una definición, si es muy importante, se la puede poner,
pero tratemos de no poner textos eternos sin que no haya una separación. Fíjense que nosotros en estas presentaciones siempre hacemos con puntos, también tratar de usar las negritas, las cursivas y demás para que se distinga lo que es título de lo que es texto. Y bueno, cuando estén dando la exposición, evitar leer todo lo que está en la pantalla. Quizá leer un título y después ustedes desarrollarlos, no leer textualmente lo que dice el Power. Sigamos. Bueno, algunos otros tips. Este es más para presencial, pero bueno, me parece que está muy bueno que lo apliquemos. Evitar mirar el techo, evitar siempre, en este caso como es el virtual, traten de mirar la pantalla, estén mirando la cámara o la pantalla todo el tiempo. Si fuera presencial, miren a la clase, miren a sus compañeros, no se queden mirando únicamente al profesor o mirando la pantalla. Siempre mirar a la audiencia, practiquen previamente. Por más que sea virtual, que lo pueden, quizá lo vamos a hacer que ustedes suban un video, así que lo pueden practicar varias veces. Traten de hacerlo, practicarlo solos antes de hacer la grabación. Bueno, otro tema importante es proyectar su voz. Hablen fuerte, claro, modulen para que se entienda lo que están diciendo. Ahí fíjense que les pongo un link, si después lo quieren ver, que hay algunos otros tips extras también. Sigamos. Bueno, algunos no de las presentaciones. ¿Qué es importante hacer? Cuiden la ortografía, o sea, lo que no deben hacer, no cuidar la ortografía. Es inadmisible que haya errores de ortografía en una presentación. No caer en la monotonía. ¿Qué quiere decir? Que traten de cambiar el tono de voz, de cambiar los colores, cambiar las imágenes, para ponerle un poco de onda, digamos. Importante elegir los títulos que van a poner para que transmita lo que queremos decir. Comenzar mal, o sea, tratemos de que el inicio sea atractivo, tenga una buena imagen, tenga un buen título para que nos enganche y tengamos ganas de escuchar la presentación. Bueno, es importante preparar la presentación, concluir siempre agradeciendo a la audiencia por haberlos escuchado. También es importante no dar demasiada información, o sea, es como que hay que reducir a lo importante. Nosotros van a ver que le vamos a dar temas que si quieren los pueden desarrollar en horas de charla. Pero hay que tratar de separar lo importante de lo que no es importante. Entonces, eso también es fundamental. No leer la presentación, lo que dijimos antes. Traten de poner tips y después ustedes desarrollan lo que quieren decir. La idea es que la presentación sea una ayuda a memoria y que muestre también gráficos, quizá, y imágenes. No abusar del texto, o sea, lo que les decía, no una diapositiva que sea 2, 3 párrafos de puro texto, que por ahí para uno como audiencia se pone a leer y deja de prestar atención a lo que está diciendo la persona. También no abusar de los colores, lo que les decía, tratemos de cuidar los colores que vamos a usar, que sean más bien cosas más sobrias, no seamos tan originales con los colores. Sigamos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Que después creo que Nico se los va a explicar mejor. Pero ¿qué es lo que vamos a evaluar? 3 puntos, o sea, cada punto va a tener una nota. Entonces, lo importante es cómo van a organizar y cuánto va a durar la presentación. Lo que dijimos, la duración entre 10 y 15 minutos. La organización, es importante que esté organizado armónicamente todo el tema. Bueno, después Nico lo va a desarrollar, ¿verdad? Sí, las que vienen. Bien, entonces, otro tema es otro punto a evaluar es que la presentación del tema, el análisis y las conclusiones. O sea, que tengamos esos 3 puntos en la presentación. Y por último, expresión oral y corporal, es decir, cómo se desenvuelven durante la presentación. La corporal quizás es más difícil de evaluarla virtualmente, pero sí la expresión oral se las vamos a evaluar. Así que, bueno, seguí, Nico. Generalmente nosotros le ponemos 3 notas, 2 son grupales y una individual. Es como que a la presentación en general la vemos y decimos, bueno, ¿qué tal estuvo la organización y duración? ¿Cumplió, sí o no? Entonces ahí va una nota, ponele.
Después tienen otra nota que va a ser la presentación del tema, análisis y conclusiones. ¿Se cumplió? Sí, no, ¿cómo está? Una nota que también es grupal. Y la tercera, que es la expresión oral y corporal, eso es ya más cómo habla cada uno. Entonces pueden tener un grupo, capaz que tienen 10 y uno habló excelente, tendrá promedio 10 en exposiciones, y otro, bueno, como que hizo todos los no, van a tener capaz que una nota un poco más baja, y bueno, se va a promediar el 10 y el 10 con esta expresión oral que haya tenido cada uno de ustedes. ¿Se entiende esto de las notas? ¿Cómo se las asignamos? ¿Me preguntan algo? Fíjense, chicos, antes de eso, que ya están armados los grupos, ¿no? Está subido ahí. Pueden entrar a la plataforma y fijarse los grupos dentro de exposiciones orales que ahí ya les hemos asignado, ¿sí? Si de última quieren hacer un cambio porque se van a juntar, Ariel y Álvaro, bueno, ya lo vemos, pero ya están armados los grupos, ¿sí? Bueno, seguimos. ¿Qué es organizar y duración de la presentación? A ver, cuando están organizando tienen que tener en cuenta estas cosas. Organizar es esquematizar, es decir, que ustedes tienen que pensar por adelantado qué es lo que se va a decir. O sea, tienen que hacer una selección de todo esto. Con qué extensión van a llegar, qué tienen que tocar, qué va a hablar cada uno. Todo esto tiene que ver con la organización y duración. Entonces, uno es esquematizar, ¿sí? Estructurar y secuenciar el contenido dentro de los 15 minutos. Y van a ver que entre los miembros, que van a ser, bueno, 4, 5, 6, distribuirse. Va a hablar de esto, va a hablar del otro, pero que esa organización no sea aislada, ¿sí? Sino que entre ustedes haya una conexión entre todo lo que están diciendo y que haya alguien que medio que los conecte, como que explicando cómo va a ser la secuencia y demás, o que esté claro esto, ¿sí? Cómo fue la secuenciación. Generalmente esto les ayuda mucho el Prezi, porque el Prezi como que muestra un mapa conceptual primero y después como que te metes en cada subtema. Entonces sirve un poco, o trabajar, por ejemplo, con las presentaciones con menú, donde ustedes, por ejemplo, van de lo inicial al desarrollo y siempre pueden tener como esa visión de lo macro a lo micro, que es lo que sigue, que ya lo vamos a explicar un poquito más. Definir los objetivos. Cuando ustedes explican un tema, hay algo que es central, que ustedes quieren que quede claro en esa explicación. Entonces, eso es definir el objetivo. Si yo estoy hablando, como por ejemplo, de la actividad económica en Argentina, me interesa que distingan, por ejemplo, cuál es la actividad por región, o cuál es, no sé, en términos absolutos, en términos relativos. Entonces, todo lo que yo defino antes de presentar, de dar mi exposición, lo tengo que cumplir. Es decir, qué es lo que quiero lograr. Generalmente es el objetivo que se aprenda algún tema, que se distinga alguna cosa, que todo eso lo van a definir ustedes cuando lo expliquen y bueno, está claro, ¿me entendés? Como cuando uno ve una exposición dice, fue claro que lo que quiso mostrar era cuál era la diferencia entre la Patagonia y el norte, ¿me entendés? Si ustedes lo definen como objetivo, en su presentación tiene que estar, se va a mostrar porque ustedes la llevan para lograr eso. Después, definir los recursos. Como les explicaba recién, elegir qué recurso va a utilizar un poco me va a condicionar en la presentación. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes van a hablar de un Power o de un Prezi o de lo que sea, van a tener una estructura que va a ir también con ese recurso. Por ejemplo, el Power van a ver, bueno, qué zoom va a hacer cada uno, en el Power cuántas diapositivas dice cada uno, si eligen una infografía, por ejemplo, y se dividen los temas, bueno, quién dice cada parte. Entonces, de la mano del recurso va la exposición. ¿Qué quiere decir? Que la planifiquen en función de los recursos, que es lo que van a ir aplicando cada uno. Y realizar una selección de temas. Así como les decía la Fer que ustedes tienen un universo de temas que podrán hablar central. Es nuestro error a veces cuando exponemos que queremos decirlo todo y no está bueno porque en ese afán de decir demasiadas cosas, hay cosas que no son tan importantes y tenemos que hacer esa jerarquización previa, decir, bueno, del universo de temas, lo central es esto y dentro de estos temas voy a explayarme un poquito menos en cada cosa. Eso es realizar una selección, ¿sí?
Y eso se evalúa mucho, ¿sí? Porque hay muchas veces que la selección no la hacen en base a un objetivo de lo que quieren tratar, sino una extensión. Dicen como, por ejemplo, 2 hojas cada uno. Y no estuvo buena esa distribución, porque hay 2 hojas que son importantísimas y hay alguien que le tocó hablar un montón de cosas que son centrales y hay otro que habla más de un complemento, de un relleno. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan bien en cuenta todo esto, que se nota mucho la parte de la organización en la presentación. Ahora, presentación, análisis y conclusiones. Siempre que vayan a exponer, comiencen con una introducción. Una introducción es un anticipo, ¿sí? Yo te explico de qué se va a tratar, te trato de traértelo a vos a colación, ¿sí? Siempre esta presentación tiene que ser lo más interesante posible. ¿Por qué? Porque yo estoy como trayendo el tema sobre la mesa y la idea es que le dure la atención a todos los que te están escuchando durante todo el tiempo. Entonces, tienen que tratar de presentarlo de manera más atractiva, como por ejemplo un interrogante. Otra forma es presentar un dato, otra forma es presentar algo curioso. Estos son recursos como que te ayudan a que después vos vayas conectando a lo largo de la presentación con esto que dijiste en un principio, ¿sí? Un disparador, como se conoce. Otra cuestión es ir de lo macro a lo micro. Cuando nosotros desarrollamos un tema, hay veces que parece que el tema fuera nuestro universo, pero es un error no considerar que lo que estamos hablando tiene vinculación con otros contenidos. Entonces, ir de lo macro a lo micro se refiere a eso, que yo me pueda situar en grandes aspectos de qué estoy hablando y que cuando hable de la particularidad se entienda a qué me estoy refiriendo. Como por ejemplo, si yo hablo del producto geográfico de la Patagonia, por ejemplo, que se entienda en general que estoy hablando de eso y ahora me sitúo en una actividad en particular, que es, no sé, por ejemplo, voy a hablar de las exportaciones en la Patagonia, pero siempre teniendo como en cuenta, estoy hablando de todo la Patagonia y ahora en particular de las exportaciones en la Patagonia, ¿sí? Cuando hablamos del desarrollo, desarrollar significa incluir subtemas. Yo les recomiendo que ustedes hagan como un esquemita, como de temitas que tienen que incluir dentro de cada cosa. Entonces, ofrezcan datos, ofrezcan cifras, ofrezcan información que esté sintetizada y ya procesada. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes van a presentar cifras, hay muchas veces que no nos importa tanto el absoluto, sino el relativo. Porque, por ejemplo, cuando uno no maneja la dimensión de millones, la dimensión de toneladas o valores muy grandes, uno no los entiende qué significa ese valor. Entonces, en vez de presentar como, por ejemplo, el PBI de la Argentina en valores, no sé, nominales, lo pueden presentar comparándolo con el PBI, por ejemplo, de los países del Mercosur, ¿sí? Entonces a uno le da como otra perspectiva. No te vas a acordar en la cifra final, pero te vas a acordar una perspectiva más o menos de cómo está ubicado con respecto a otros países, cómo está ubicado respecto a la región, ¿sí? ¿Se entiende esto de cómo presentar un poquito mejor la información? Y después, lo que se refiere a, gracias Mati, lo que se refiere a sintetizar, ¿sí? Siempre vuelvan, o sea, una vez que desarrollen y que expliquen, vuelvan. Significa que ustedes, por ejemplo, pueden estar hablando un rato de algo, digan las palabras claves de eso, o sea, como fue como para que quede bien marcado, y hagan un cierre. Generalmente el cierre tiene que ver con hacer como de nuevo un pasaje como por lo que se habló o hablando como de conclusiones. Y las conclusiones tienen que ver no con repetir todo, sino con una síntesis de lo elemental, ¿sí? Con lo distintivo, con lo diferente, con lo central, ¿sí? Eso es un poco lo que es presentar el tema. Ahora, como vamos a trabajar con un entorno virtual, vamos a tener que, no sé, ayornarnos en esto de la presentación. En primer lugar, no va a ser una audiencia física, sino va a ser una audiencia virtual y es más, va a ser una grabación. Les recomendamos estas 2 plataformas, pero ustedes si quieren utilizar otra no hay ningún problema. Tanto Zoom como Meet permiten la opción de grabar una presentación. ¿Qué significa esto? Que ustedes van a poder, en primer lugar, van a crear la reunión,
todos los integrantes del grupo se van a unir a esa reunión y una vez que estén ahí van a empezar a hacer la presentación. O sea que va a haber alguien que va a estar compartiendo pantalla como lo estoy haciendo yo, que va a estar pasando las diapositivas, van a tener sus turnos y demás. En el caso de Zoom, les queda guardado en su computadora como un archivo MP4. Ese archivo, ustedes después lo van a tener que subir. Yo no les recomiendo que lo suban a un Drive y después nos compartan el Drive, o también lo pueden subir a YouTube y después nos comparten el enlace de YouTube. En YouTube tienen una opción donde suben, o sea, y quédense tranquilos que en ese sentido el video va a quedar solamente con nosotros. Y en el caso del Meet, que es lo que usamos nosotros, el enlace de la grabación, les queda la grabación y nosotros después obtenemos el enlace y el enlace lo copiamos en la plataforma como venimos haciendo hasta ahora. Entonces, ese va a ser el escenario. El escenario va a ser una plataforma de streaming. Les recomendamos estas dos, pero bueno, si ustedes prefieren, no sé, Jitsi o la que quieran, no hay ningún problema, pero lo que queremos nosotros es el enlace, ya sea el video subido a YouTube, el video subido al Drive o lo que sea, pero no queremos todo el video pesado porque es muy difícil de subir a la plataforma. La plataforma tiene un límite de tiempo, en cambio con el enlace ya lo redirecciona a otro servidor, ¿sí? Y bueno, en estas plataformas tienen la opción de colocar iniciar grabación y ahí ya le va a quedar grabado todo lo que hablen. También tienen la opción del PowerPoint grabado. El PowerPoint modelos nuevos ya les permite a ustedes que graben un MP4 con audio, donde directamente se proyectan las diapositivas y sale el audio por arriba. Si quieren esa opción también, no hay ningún problema, ¿sí? Ahora, para presentar, tienen algunos software en línea. O sea, hoy en día se están usando millones de aplicaciones para presentar, además del Power, como por ejemplo el Prezi. Todo esto les invito a que entren a chusmear, ¿sí? Son herramientas que van a utilizar en su vida profesional o para hacer una presentación. Tienen el Prezi, que lo positivo es que tiene un efecto zoom, así como que te muestra un mapa y después como que va ingresando en cada uno de los temas, y eso está bueno cuando ustedes quieren como mostrar algo que es absoluto y relativo. Entonces van desde lo macro a lo micro y también permite como una conexión mayor entre el contenido, porque a veces el Power, pasar de diapositiva a diapositiva, da la sensación de que estás hablando de cosas distintas y se pierde ese efecto medio de conectar. El Canva es una muy buena herramienta para hablar de infografías. Ustedes van a poder, por ejemplo, presentar como eso que vieron en la guía de clase 1 que hablaba del PBI y explica todo, pero más gráficamente, más visualmente. Es como una herramienta visual muy buena. Y después, si vieron la lección del diagrama circular de la renta, tienen ahí un glosario interactivo. Esta página de Genially también permite hacer lo que hace Prezi, como unas presentaciones con tipo Zoom y demás, y también me permite un montón de formatos, infografías y demás. O sea, estas son algunas de las herramientas que les recomendamos, pero ustedes están en todo su criterio de hacer lo que quieran, ¿sí? O sea, no es que somos como muy exigentes en cuanto al formato y en cuanto a nada, sino a que se logre lo que es una presentación, análisis y conclusión, pero les damos como estas herramientas para que las conozcan y las tuteen un poco y vean cómo funcionan. Por último, esto de la expresión oral y corporal no solamente les va a servir ahora para la exposición, sino para el examen oral, como para ustedes cuando les toque hablar de cualquier cosa en público, como profesionales, como estudiantes y demás. Procurar la transmisión del contenido significa que se olviden de reproducir de memoria. Tenemos como esa idea errada de que saber es reproducir. O sea que si yo te digo lo que dice el libro, yo sé mucho, y es un error, porque nosotros cuando sabemos algo lo hemos incorporado de forma tal que cuando lo transmitimos lo hacemos propio.
Y eso se nota muchísimo. Alguien que te está citando un libro que alguien que te está explicando algo. Entonces, es un proceso mayor. Generalmente el proceso de transmisión tiene que ver con la capacidad de explicar. Entonces, cuando ustedes expliquen, fíjense que sea simple, que sea claro, que se pueda entender con facilidad, ¿sí? Y crean en lo que saben, que es lo que dice acá de hablar con seguridad y tranquilidad. Porque cuando ustedes creen lo que están diciendo, transmiten eso al otro. El otro tiene seguridad de que le estás explicando bien, de que manejas el contenido, y eso suma un montón. Cuídense las muletillas las tenemos todos, yo me identifico ahí en las grabaciones, veo también cuando escucho otras grabaciones de que podemos tener el sí, y demás, es algo que, y esto, como que la parafraseamos, largamos muchísimo las últimas vocales, y bueno, a veces nos distrae un montón. Sí, a mí me pasó tener una profesora que me acuerdo que tenía el sí de muletilla, y una vez en clase le hemos contado el sí, y creo que lo había dicho como 42 veces. Imagínense que en una clase, en vez de escucharla a la profe, estuvimos contando el sí, y es como que eso es lo que tienen que tratar de evitar, y también cuando damos clases, ¿sí? Que no distraiga nada, ¿sí? Que los entretengamos más que distraerlos. Y por último, utilicen un tono de voz apropiado y dinámico, relacionado con las que le dijo Fer, que apropiado significa que siempre se escuche, porque cuando el tono es muy fuerte me aturdo y dejo de escuchar, y cuando es muy bajo me pierdo y dejo de escuchar. Y dinámico significa que usen su voz como instrumento. Hay cosas que hay que señalar, que son importantes, entonces esas cosas como que pónganle un tono más serio, un tono un poco más fuerte y demás. ¿Sí? A eso se refiere con dinámico. Bueno, eso vendría a ser todo, ¿se entendió? ¿Quieren preguntar algo? Profe. Sí. Es solo la presentación, o sea, hay que hacer la investigación, nos organizamos, hacemos la presentación, pero además tenemos que presentar un informe sobre la investigación, ¿o...? No. Bien, listo. Nosotros lo que vamos a evaluar es el video que ustedes nos envíen, digamos. El link que nos envíen, vamos a ver el video y en base al video vamos a sacar una nota. Importante, que creo que ninguno de los dos lo dijimos, ahora con el tema virtual, de alguna manera traten de hacernos identificar quién es el que está hablando para que sea más fácil para nosotros calificar. Póngannos en la diapositiva el orden de exposición o preséntense cuando vayan a hablar, como les parezca más cómodo, pero de alguna manera que podamos identificar las voces de cada integrante para poder calificar la nota individual esa que tenemos, poderla hacer de manera apropiada. Bueno, profe, gracias. No, de nada, Pablo. ¿Le mostramos los temas, Fer, y les explicamos un poquito? ¿O Dale. querés que te proyecte el Excel? Sí, porfa, porque vos lo hiciste la última actualización, ¿está en el Drive? Creo que no la hice en el Drive. Vos, voy a cambiar un par de temitas al final. Sí. Ah, modifico. Acá estamos. Bueno, si se fijan, ya están armados los grupos y ya tienen fecha tentativa. O sea que si ustedes tienen alguna duda, por ejemplo, que nos quieren consultar respecto a su presentación, nos pueden escribir en el foro de consultas, inclusive podemos quedar en algún video encuentro con el grupo, preferentemente háganlo durante las clases, cosas que nos pregunten antes o después, pero si tienen alguna dificultad o alguna cosa, nos escriben y podemos responderles en el foro, por privado, o quedar en un mini videollamadita para que, aclaremos algunas cosas, ¿sí? Para ayudarlos con esto, como ya tienen las fechas subidas. ¿Les explicamos un poquito los temas? ¿Querés explicarle vos ese, por ejemplo, el primer tema es el análisis del Producto Bruto Interno de Argentina. Van a ver que hay un informe que sube el INDEC, ahora hace unos días se subió el del segundo trimestre del 2020. Es un informe que ya tiene los datos comparados durante un periodo de tiempo, los gráficos y demás,
Entonces la idea es que ustedes tomen ese informe, pueden buscar otra información, ¿no? Pero la base es ese informe. Entonces ver, un poco la idea es que ustedes analicen cómo evolucionó el Producto Bruto Interno a lo largo del tiempo, y si hubo recesiones o expansiones que expliquen un poquito los puntos más significativos que ustedes vean, tratar de explicar qué fue lo que aconteció que hizo que ocurra eso. Es un poquito la idea del primer tema. El segundo tema... Tienen subido en la parte de PBI el informe del tercer trimestre del 19 también, como para que lo vean, ¿sí? Así que... Me parece interesante igual que usen el último, el del segundo trimestre, porque justo el otro día lo abrí y es impresionante lo que bajó el PBI respecto del segundo trimestre del 2019, dada pues pandemia obviamente. Entonces me parece interesante ver cómo impactó la pandemia, la cuarentena, en realidad no la pandemia, cómo impactó la cuarentena en el PBI, cómo disminuyó a causa de la pandemia. Acuérdense que van a usar para hacer gráficos. Eso es muy importante, ese grupo, que se acuerde que usamos PBI real, no PBI nominal. Bueno, esos pequeños detalles, que si tienen dudas, bueno, como les dijo Nico, hacemos un videoencuentro o nos consultan a través de la plataforma. Bueno, el segundo tema es el Producto Bruto Geográfico de Salta. Nosotros le compartimos el link de la Dirección de Estadísticas de la provincia. Hay un informe que analiza, vendría a ser el Producto Bruto Interno de Salta. Entonces analiza un poco cuáles son las principales actividades que aportan al PBG. Es un informe bastante completo que está un poquito desactualizado desde hace algunos años, pero bueno, es lo que hay, digamos, vamos a tratar de hacerlo mejor. Entonces, un poco analizar eso. Después los temas que siguen, los grupos 3, 4, son varios grupos, lo que le damos es economías regionales para que desarrollen. Van a estar todas las regiones del país y por último una comparación entre economías regionales. Las economías regionales, ya cuando lo investiguen un poquito, habla un poco de las principales actividades que tiene cada región. Nosotros lo que queremos es que se familiaricen con los distintos sectores económicos que hay en cada región del país. Entonces nos parece importante que vean un poquito, sí, cuáles son las principales actividades económicas, qué es lo que más aporta al PBG de cada región. Y por último, el grupo 8, que le toca la comparación, es ver un poco cuáles son las regiones que tienen más inconvenientes, las que son más prósperas, comparar el PBG de las distintas regiones, comparar otros índices como ser desempleo, inflación, necesidades básicas insatisfechas, pobreza, etcétera, etcétera. Entonces todo eso les va a ayudar a ver qué regiones están mejor, están peor, y eso quizá también para entender un poco cómo está organizado el Estado para responder a esas necesidades de las distintas regiones. Incluso acá pueden ver el tema de cómo influye con respecto a la contribución de una región en el PBI de todo el país. O sea, van a poder comparar, por ejemplo, bueno, de las exportaciones, cuál es la región principal que contribuye más en las exportaciones total de la Argentina, y así sucesivamente para distinguir las actividades centrales de cada sector en las regiones de la Argentina. Después, lo que sigue son algunos sectores económicos. Nosotros seleccionamos con Nicolás los sectores económicos que nos parecen más relevantes por ahí dentro de, viendo un poco la carrera que están estudiando y lo que está en auge en la región y en el país. Entonces, ahí seleccionamos minería, energía, tecnologías de la información, ¿y cuál más, Nico? ¿Me estoy olvidando de alguno? Energía, minería, hidrocarburos, energía e hidrocarburos. Después tecnologías y turismo. Bueno, turismo este año está complicado, pero vamos a ver el pasado. Entonces, bueno, un poco la idea es que analicen el sector, cuáles son los principales componentes, qué tipo de empresas hay. Por ejemplo, si seleccionan energía, y me parece súper interesante el sector energía, porque pueden ver que está lo que es energía convencional, que es la extracción de gas, petróleo,
también toda la generación de energía a través de combustión, o sea, las turbinas de gas, turbinas de vapor, etcétera. Ver cómo fue evolucionando en el tiempo el tipo de energía con la que se está produciendo más, que vean que hay nuevos proyectos en la zona, por ejemplo en el NOA hay nuevos proyectos de energía solar. Entonces me parece importante que vean cómo influye en la matriz energética esas nuevas energías y ver cuánto aporta si consiguen la información, cuánto aporta el empleo, y etcétera, demás. Y así de cada sector, cómo aporta el PBI, cómo aporta el empleo. No sé si me olvido de algo. No, pueden también indicar, en este caso de los sectores, las exportaciones, si es consumo interno, consumo externo, un poco como para que lo vayan relacionando con el PBI, digamos, a estos temas. Nada. Nada más. Después tenemos lo que es, después pasamos a sector externo, todavía no lo vimos, ya lo vamos a ver, pero tenemos dos temas, lo que es comercio exterior, lo que es intercambio comercial argentino, la balanza comercial, eso resumiéndole ya lo van a ver en detalle, son las importaciones y las exportaciones. Entonces, entender un poquito cómo va evolucionando esa balanza comercial a través del tiempo, qué es lo que principalmente se importa y se exporta, cuáles son los valores, cuáles son, si fue creciendo o decreciendo la balanza comercial a lo largo del tiempo. Ahí también me parece importante que ustedes van a poder identificar el tema importaciones, por ejemplo. Se estuvo hablando en el último tiempo de que quieren cerrar las importaciones, por ejemplo. El gobierno, porque con las importaciones se nos van los dólares. Entonces quieren cerrar las importaciones. Pero hay que ver qué importamos, porque si en el país se importan muchos insumos para la industria, sería una locura dejar de importar porque se nos frena la actividad económica. Entonces, eso también yo creo que les va a ayudar a identificar un poco cuáles son los principales rubros que aportan a la balanza comercial argentina. También, comercio exterior, otro tema va a ser el origen provincial de las exportaciones. Eso es un poco ver cómo aporta cada provincia a las exportaciones a nivel nacional. Qué rubros son los más importantes en cada provincia y cómo aporta cada provincia al nacional. No sé si querés decir algo más de ese tema, sector externo. No, de 10. Bien. Después vamos a ver algo, al grupo 18 le va a tocar algo de inflación. Para eso le vamos a pedir que expliquen el índice de precios al consumidor, que es quizá el índice más importante que se utiliza en el país para medir la inflación. Entonces, la idea es que expliquen cómo se calcula, quién lo calcula, cada cuánto se calcula, y ver cómo fue evolucionando en el tiempo también. Y qué sucesos hubo que hizo que haya picos o no haya inflación y demás. Un poco esa es la idea. Después, el grupo que sigue, tenemos la encuesta permanente de hogares, mercado de trabajo, indicadores socioeconómicos. Ese también es un informe del INDEC. La idea es que cuenten un poquito ustedes qué son las encuestas permanentes de hogares, quién la hace, cada cuánto, qué información se releva de eso, a qué población se le hace esa encuesta y qué datos se sacan de ese punto. Ah, sí, me salté el 17, es verdad, ahí me dice un compañero, que es la balanza de pagos. La balanza de pagos, ya lo van a ver más adelante, pero es también del sector externo. Suma lo que es balanza comercial, más otros sectores, que es el tema de capitales y... ¿cómo es la cuenta de capital y la cuenta financiera y la cuenta de bienes y servicios, la balanza comercial? Entonces, un poco de eso es ver cómo está la Argentina en esa balanza de pagos, que eso nos da una idea, nos va a ayudar a ver cómo van también, está muy asociado con el tema de las reservas, porque si la balanza de pagos no da cero, quiere decir que quizá el Banco Central tenga que estar poniendo dólares. Ahí también entra la deuda, le pusimos las dos cosas juntas, porque la deuda externa hay que pagarla en dólares, entonces está todo relacionado con la entrada y salida de divisas dentro del país. Es un informe del INDEC.
Ya cuando sea más adelante lo vemos, porque es un tema muy específico del sector externo. Ahí era lo que habíamos cambiado. Sí, no sé por qué no se guardó. No sé. Sí. Bueno, voy a explicar esos últimos 3. Bueno, empecemos con la responsabilidad social y ya busco los otros 2. El grupo 22, que le toca la responsabilidad social empresarial, tiene que ver un poco con que entiendan cuáles son las medidas que tienen las empresas para poder interactuar en el medio. Nosotros en todo lo que fue micro, como que tenemos una visión más de que la empresa es productora, o sea, lo único que busca es maximizar su beneficio, ¿sí? Y nosotros tenemos que entender que la empresa actuando en el medio tiene responsabilidad social, ¿sí? Eso significa que tiene una relación con el medio, que todo esto, lo que es lo medioambiental, la contaminación y demás, y también tiene que ver con su inserción en la sociedad, es decir, cómo así extrae recursos de la sociedad que devuelve a la sociedad. Es un tema muy en auge que tiene que ver como una política un poco redistributiva, un poco como correctiva de las acciones que realizan las empresas. Hay veces que la responsabilidad social está un poco del lado de las acciones de extras que realizan, o hay veces que está como corregir, que te cobran impuestos, como por ejemplo por la emisión de gases y demás. A todo eso se refiere. Y creo que los otros 2 temas, pensé que habían quedado actualizados, a ver acá. A ver, yo los busco porque me los dijiste. Era índice de desarrollo humano. Sí. Ustedes en el último tema vamos a ver que el índice de desarrollo humano es un índice mucho más completo de lo que es el PBI per cápita. O sea, nosotros generalmente tendemos a analizar como que una economía está desarrollada a partir del Producto Bruto. Pero hay un problema con ese Producto Bruto que no siempre está distribuido de manera uniforme en el país. Es decir, que hay algunos sectores que reciben mayor cantidad de dinero que otros, ¿sí? Entonces, ese indicador del PBI no es como un buen indicador para saber si toda la población tuvo un correcto desarrollo. Se tiene que considerar, por ejemplo, la esperanza de vida, el acceso a la salud, la alfabetización y demás. Entonces, el IDH nosotros lo vamos a ver, pero lo que se les pide acá adicional que investiguen es cómo se ajusta. El IDH puede ajustarse tanto por desigualdad en cuanto a la distribución del ingreso, como puede ajustarse por género, porque también se puede estudiar el impacto que tiene la distribución del ingreso tendiente si sos mujer o varón, ¿sí? Que bueno, que es como algo de que en todos estos informes los da el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿sí? Como para que después los puedan buscar. Hay muchos informes de la Argentina y hay actualizados. Y lo último que tiene que ver acá, el impacto del COVID-2019 en la macroeconomía argentina. La idea es que ustedes puedan estudiar cuál va a ser el impacto que tienen que tuvo el COVID, que tuvo la pandemia, es decir, qué pasó con los grandes agregados, qué pasó con el consumo, qué pasó con la inversión, qué pasó con el gasto público, porque a partir del COVID se realizaron transferencias a los hogares, como el IFE, también a las empresas, como bueno, en todo lo que fueron estos préstamos a tasa cero, algún tipo de subvención y demás, pero también que puedan estudiar qué pasó con el PBI, qué pasó con el crecimiento, qué pasó con la inflación. O sea, la idea es que a partir de la crisis del COVID en Argentina, ustedes puedan comparar en 2 momentos distintos qué pasó con la economía, ¿sí? ¿Querés agregar algo vos de esto, Fer? Quizás de lo del COVID también agregaría el tema de desempleo. Me parece muy importante también que justo ahora salió el índice de desempleo, que subió, ahora estaba en 9, 10%, ahora está en 13%, pero no es mayor debido a que mucha gente que se quedó sin trabajo, dejó de buscar trabajo, y como dejó de buscar trabajo no está contemplado como desempleado, si no el desempleo sería mucho mayor. Entonces es un indicador... El desempleado es el que busca y no encuentra. Entonces lo que está explicando la profe es eso, de que al no buscar, ya cambia. Dejan de estar desempleados, digamos, pasan a ser parte de la población inactiva, digamos, en lugar de ser parte de la población que busca trabajo o trabaja, digamos.
Entonces me parece también un indicador muy importante para que analicen. Y para marzo, que es cuando lo tienen que presentar, espero que ya tengamos los indicadores del cuarto trimestre del 2020. Entonces ahí van a tener mucha información para comparar cuarto trimestre de 2020 con cuarto trimestre del 2019 para tener realmente una buena comparativa, digamos. Se salteó el tema 20, dice acá. El 20 no, sí lo dijo, era el índice de desarrollo humano ajustado. Y el 14 dice si le podríamos explicar cuál era el 14. Análisis del sector económico de IT y tecnologías de información. Bien, vos cuando ves cada sector, vos ves como que por un lado hay actividades que se realizan, o sea, tenés una actividad industrial, la actividad minera, la actividad agrícola, la actividad ganadera, o sea, es como que hay rubros, ¿sí? O sea, actividades que se desarrollan. Eso es lo que nosotros queremos que analices, cómo es esta actividad en Argentina. La actividad de tecnologías, el desarrollo de software, el desarrollo de aplicaciones, todo lo que sea tecnologías e IT, ¿sí? Nosotros, hay muchas empresas, inclusive argentinas, que lo que se hace es la mano de obra es argentina, pero el capital es extranjero. Entonces, eso está bueno que lo analicen también, porque esto, si lo analizan, tiene que ver una influencia con el PBI y con el PBN, ¿sí? O sea, según quién lo genera y demás. Entonces, esa es una de las particularidades que tiene esta actividad. Igual cuando empiecen a investigarla más profundamente, nos van consultando, digamos, si tienen dudas, qué les parece importante, qué no y demás. Bueno, no sé si hay alguna duda extra. Fíjense que tenían las fechas, ¿no? Después ya vamos a ver, le vamos a generar seguramente una entrega en la plataforma para que puedan subir sus links de sus videos. Tratemos, por favor, de respetar las fechas. Si tienen algún problema, avisen con tiempo. Y al resto, la idea es que aprendan todos estos temas un poquito, y como van a ser charlitas cortas de 15 minutos, no les va a costar mucho prestarle atención media horita más a estos videos de sus compañeros, y van a aprender cosas interesantes, y vamos a tener además unas actividades de foro o de alguna cosa con las preguntas haciendo preguntas de todo de estos temas, ¿sí? Claro, la idea es que justamente son todos distintos temas para que todos aprendamos un poquito más sobre estos temas y nos vayamos, además de los conocimientos de macro y con los trabajos que vamos a hacer, también con un plus que nos va a dar todas estas exposiciones orales. Entonces, seguro que les vamos a hacer preguntas en el foro para que vean los videos de sus compañeros y aprendan un poquito de todos estos temas. ¿Queda alguna pregunta? ¿Se entiende qué es lo que vamos a evaluar? ¿Qué es lo que vamos a hacer en las exposiciones? ¿Cómo funciona? ¿Alguien quedó sin grupo? Cualquier cosa referida a las exposiciones que quieran preguntar. Buenísimo, Yanni, gracias. ¿Por qué preguntar? ¿Viste cuando te escriben con mayúsculas parece que te gritan? Es un chiste, ¿no, Yanni? Bueno, cualquier cosa, si tienen algún inconveniente, ya saben, nos consultan. Si no saben cómo grabar la clase, también nos consultan. Nicolás, el experto, él nos enseñó a todos acá en la cátedra. Así que, bueno, creo que nada más, ¿no? Del tema de exposiciones no, creo que había varias preguntas del práctico que queríamos hacer. Ahí ya habían preguntado el ejercicio 6 del TP1. Bueno, yo quiero hacerles una aclaración, que traten de usar el foro de consultas. Para mí no es un problema responderles personalmente, si me escriben un mensaje, creo que la profe tampoco, Fer, pero queda mucho más capitalizado a partir del foro, porque hubo muchas preguntas repetidas, que capaz que si ustedes, por ejemplo, van y leen en el foro, ya no tienen que esperar a que uno les responda, sino que pueden tener la respuesta mucho antes. Entonces traten de usar un poco más el foro. El foro no verá... ¿Cómo? Más siendo tantos, somos muchos, digamos, en la clase de como 100 inscriptos tenemos, entonces me parece que seguramente las dudas de uno son las dudas de muchos.
Bien, una de las dudas que hubo muchísimas, sí, Judy, se entrega solo un trabajo práctico por grupo, o sea que en el trabajo práctico ponen grupo 1, grupo 2, grupo 3, y después al final del trabajo firman todos y ya está, esa es la entrega para todos, o sea que van a estar un poco más aliviados con las entregas. Traten, por favor, de entregar solo uno, ¿no? O sea, pónganse de acuerdo quién es el que entrega, así no hay trabajos de más, o sea, necesitamos tener 22 trabajos por trabajo práctico, digamos, 22 entregas únicamente. Este TP1 lo entrega grupo 1 y grupo 2, y el trabajo práctico 2 lo entrega el grupo 3 y el grupo 4, especialmente. O sea, todos entregan, pero recuerden que los chicos del grupo 1 y grupo 2 vamos a subir su resolución. O sea, traten de esmerarse un poquito más que lo normal, haciendo una resolución en Word o en Excel, con algunos conceptos, con algunas explicaciones de más, para que esa solución sea la que quede subida en la plataforma, para que después estudien de ahí. Nosotros les vamos a corregir estas 2 presentaciones para armar una subida bien piola, bien completa. Sí, porque la idea es que después ustedes se autocorrijan los trabajos prácticos. Con estas resoluciones que vamos a subir, que va a estar espectaculares. Entonces se esmeran tranqui en los prácticos que no les tocan, y en el que les toca lo hacen power, con mucha teoría, con gráficos, con fórmulas y demás. ¿Sí? Así les queda bien claro. Haciéndonos todas las consultas para tratar de tenerlo 10 puntos. Y muy importante, que creo que Nico ya se los dijo en el mensaje, los grupos que entregan el práctico a resolver, digamos, el que vamos a publicar, traten de hacerlo en formato editable, cosa de que si hay algún error, nosotros lo podamos corregir y subir el corregido, así no hay ningún inconveniente. Hay pregunta en el tema 3, que es economías regionales, región NOA. Todas las regiones se analizan igual, ¿sí? ¿Querés explicarle vos, Fer? Sí, básicamente lo que nosotros esperamos de eso es buscar, cada región tiene las principales actividades que contribuyen a su actividad económica. Por ejemplo, uno si piensa en Salta, ¿en qué actividades piensa? Piensa en la minería, piensa en el vino de Cafayate, piensa en la agricultura, en el pimentón de Cachi, qué sé yo, por decirles algo. Entonces, es identificar esas principales actividades que contribuyen al PBG de cada región. Entonces, identificar esas actividades y desarrollarlas un poquito. Esas actividades, ver los indicadores, es decir, cómo contribuye, por ejemplo, la minería en el NOA, contribuye un tanto por ciento en el PBG, da tanto empleo, se exporta el 90% de lo que se produce, se exporta, permite que entren dólares al país, y etcétera, etcétera, etcétera. Un poco esa es la idea, digamos. Y describan un poquito las actividades también. O sea, hay algunas que son bastante evidentes, pero otras no tanto, entonces decir en qué consiste esa actividad, digamos. Bien. Me hicieron muchas preguntas con respecto al PBI, PBN, ¿sí? Que quería aprovechar como para aclarárselos. Acá en esta cascada del ingreso, o sea, todos los pases que vimos, como por ejemplo de pasar de precio de mercado a costo de factores, de bruto a neto, de interno a nacional, tiene que ver con que se adiciona o se resta algún componente. Entonces, para pasar del PBI a precio de mercado a un costo de factores, fíjense que la diferencia tiene que ver con los impuestos indirectos, ¿sí? Eso es lo que considera la diferencia entre precio de mercado y costo de factores, cuando ustedes pasen de uno a otro. También me preguntaron mucho de los impuestos indirectos y directos, que lo vamos a ver la semana que viene cuando veamos un poquito más de impuestos, pero básicamente los indirectos se trasladan y los directos se perfeccionan sobre el contribuyente. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el IVA es un impuesto que está incluido en todas las etapas, o sea, desde el sector primario a la venta al sector secundario, industrial, al mayorista y al minorista y al consumidor final, pero es un impuesto que
grava el consumo, ¿sí? O sea, está incluido el impuesto en el bien. En cambio, los impuestos directos son impuestos más personales, que tienen que ver más con la capacidad contributiva por la riqueza personal o por el patrimonio, como el impuesto a la ganancia y el impuesto a los bienes personales. Otra pregunta que hicieron mucho era con respecto de cómo pasar de PBI a PBN. Básicamente PBI es todo lo que sucede en la Argentina y el PBN es todo lo que sucede por argentinos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el interno yo considero en el país lo que hicieron los extranjeros en el país, o sea, todo lo que se produjo en el país, siempre y cuando la riqueza sea en el país, está incluida. Mientras que en el nacional yo no considero la riqueza de capitales extranjeros en el país, pero sí la de argentinos afuera, ¿sí? Vamos a ver después que, o sea, eso significa que la territorialidad es lo que hace nacer, digamos, la vinculación, o la residencia. O sea, si vos sos argentino, o si sucede en el país. Entonces, una es el criterio de la territorialidad, que es el PBI. En cambio, en el PBN, el criterio para atribuir la renta al país tiene que ver con la nacionalidad de las personas. Y la diferencia es esto, que es la remuneración neta de factores, que es la diferencia entre los ingresos de los argentinos afuera y los del resto del país acá, ¿sí? Los impuestos indirectos gravan el producto bruto o el producto neto. Y no tiene que ver con qué graban, porque no graban el producto, graban graban exteriorizaciones de riqueza. O sea, los directos graban retribución de los factores productivos. ¿Sí? Lo que vendría a ser que tengas tierra, que tengas capital, que tengas empresa o que tengas trabajo. En cambio, lo que te está grabando, el impuesto indirecto, tiene que ver con tu consumo, tu compra de bienes y servicios finales. ¿Sí? ¿Se entiende, José? Lo vamos a seguir viendo igual el miércoles que viene. Eso está explicado, yo creo, en los videos de la profe. Explica un poco los impuestos indirectos y directos, porque hay algo que se llama el multiplicador, que lo van a ver en el práctico también, que justamente tiene en cuenta el efecto de los impuestos en el PBI, en la renta disponible. Bien, Judy, podés ver el diagrama circular de la renta. Básicamente esto de hablar de una economía doméstica, economía cerrada, economía abierta, tiene que ver con que en el modelo económico, ¿sí? Modelo económico significa que vos vas a elegir las variables para explicar de manera sencilla una realidad. Entonces, vos podés explicar una realidad de la familia y las empresas, que vendría a ser una economía cerrada sin gobierno. Podés explicar una realidad solamente de las familias, que vendría a ser una economía doméstica, que es lo que es consumo, ahorro. Podés explicar una economía cerrada con gobierno, que es cuando ya consideras que actúa la familia, la empresa, y le sumás gobierno. También podés estudiar el impacto cuando ya se suman las otras economías, o sea, la relación de nuestra economía con otras economías, que ahí ya considerás variables del sector externo. La idea del diagrama circular de la renta es que ustedes puedan ver cuáles son las variables de cada agente. Entonces, cuando ustedes van abriendo, van a ver que se van incorporando nuevas variables. Entonces, si vos trabajás en una economía doméstica, básicamente las variables son las de la familia, que son el consumo por un lado y la retribución de los factores por el otro. Pero cuando vos ya considerás empresa, ya tenés variables, como por ejemplo de inversión. Cuando ya considerás el Estado, ya tenés variables, como por ejemplo el gasto público, las transferencias, los impuestos directos e indirectos. Cuando ya considerás sector externo, ya tenés otras variables como son exportaciones e importaciones. Entonces, entender esto de economía cerrada y abierta tiene que ver con qué variables considero en el modelo. ¿Me explico, Judith? Igual, Judith, me parece que es importante decir que todo esto que te explicó Nicolás muy bien, lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia. No necesitas identificar hoy
cuándo es cerrada, cuándo es abierta, o sea, eso lo vamos a ir viendo y vamos a ir construyendo el modelo, clase a clase le vamos a ir agregando complejidad. Como que el primer modelo es el más sencillo, que es una economía cerrada y sin gobierno. Y después le vamos a ir agregando complejidad de a poquito. Entonces ahí yo creo que a medida que vayamos avanzando en las clases vas a ir entendiendo y cerrando un poco la idea. No hace falta que lo entiendan todo desde hoy, digamos. Buenísimo, Judith. La idea de esto es que ustedes entiendan cómo se relaciona cuando va actuando un poquito cada gente. O sea, que macroeconomía es eso, es la interacción de todos contra todos. Es como gobierno con familia, con empresa, con sector financiero y demás. Entonces, la idea es como ir de a poquito entendiendo qué hace cada uno de los agentes para construir el agregado, digamos. Cuando buscamos las principales actividades económicas de la región que nos tocó, ¿después investigamos o vamos al aporte que tiene en el PBI? Y la verdad, como se quieran organizar. La idea es que si estás en economía, hablamos de economías regionales, la idea es ver esa región cómo contribuye al PBI y demás, y después dentro de la región vemos las principales actividades. Si consiguen información de cómo aportan esas actividades al PBI, mejor. Pero eso va a depender mucho de cómo estén las estadísticas de cada provincia, digamos. Capaz lo consiguen, capaz que no, por eso. Si no, solamente se limitan a decir cómo aporta al PBI esa región y después ya van a las principales actividades. Y los indicadores que consigan. Si no consiguen, por lo menos explican las principales actividades. ¿Está bien, Pablo? ¿Se entiende? Bien. No sé si me quedó algo sin responder, creo que no, creo que de los mensajes no. A ver, ahí está una pregunta de Rodrigo Cruz en la plataforma que habla del deflactor, que bueno, que justo ahora habían preguntado. ¿Está Brenda Rojas acá? También ahí acaba de hacer una consulta Ignacio Alcalá. Ahí está Rojas. Brenda, ¿entendiste esto que me preguntaste por mensaje privado? Que era referido a Producto Bruto Interno y Producto Nacional. O sea, ¿cuál es la diferencia? Buenísimo. ¿Vos querés agregar algo de eso, Fer? No, la verdad que no. Y después, ¿qué más me preguntaron? Ignacio dice, me quedaron dudas con las variaciones de existencia en algunos ejercicios del TP1. ¿Podría explicar qué son y cómo se las tiene en cuenta para el cálculo del PBI? Dale. Mira, esto, de todas formas, Ignacio, está respondido en el foro. En el foro ahí subí como un apunte explicándoles... hay una de las preguntas de uno de sus compañeros, ya te digo quién, que le hice un Word explicándole por qué había variación de existencia y cómo se las computaba. La variación de existencia básicamente en el método que nos va a afectar, dentro de los 4 métodos que hemos visto, ¿en cuál va a ser para vos? ¿En el método del gasto, del ingreso, de los bienes finales o del valor agregado? Bien, perfecto, de los bienes finales. Lo que sucede con esto de los bienes finales es que vos para analizar el PBI tenés como múltiples caminos. Es decir, a ver, por un lado me fijo a ver en qué gasta cada sector, que es el método del gasto. Bueno, cuál es la erogación de la familia, que es el consumo, la erogación de la empresa, que es la inversión y demás. Esa es una. Otra es ver el método del ingreso, entendiendo que las familias son los titulares, los factores productivos. Bueno, cuánto... Yo creo que todo lo que reciben lo gastan, entonces voy por ese camino. Nada más que la diferencia entre uno y el otro es los impuestos indirectos. Por eso le termino sumando al método del ingreso, o que no sé, retribución de los factores productivos, le sumo los impuestos indirectos para llegar a precio de mercado y poder comparar los 4. Ahora bien, el método de los bienes finales lo que hace es
parte de la producción del último sector. Entonces me toma como que este último sector es la producción de mi economía. ¿Por qué? Porque yo digo que fue pasando mi producto de un sector agrícola a un industrial, a un mayorista, a un minorista, hasta llegar al consumidor final. Entonces, como el PBI es el valor de los bienes finales, obviamente el valor final es el del último sector. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo puedo haber empezado mi año económico que estoy considerando con existencias. Es decir, que hubo producción del año pasado que yo no vendí. ¿Sí? Entonces yo cuando empiezo con este sector tengo un insumo que viene de otros años. Y como el PBI es lo que se produjo en este ejercicio, esa existencia inicial la debería considerar fuera, o sea, la tengo que sacar. Y también puede ser que hay algo que se haya producido en este ejercicio, pero que no se vendió. Entonces, cuando yo me voy al método de los bienes finales, esta evaluación final me considera como lo que llegó al último sector y demás. Pero puede haber algo que haya algún sector, por ejemplo, el industrial o el mayorista, con lo que se haya quedado en stock, ¿sí? Que no lo haya vendido. Entonces, esa es la variación de existencia. Entonces, tenemos que restar las existencias iniciales y tenemos que, también en el caso que correspondan, ver qué pasó con si hay algo de la producción de este año que todavía no se vendió. Acá te dejo para que lo veas, está en el foro de la pregunta de Rodrigo Jorge, creo que es, a ver. Sí, en la pregunta de Rodrigo Jorge lo respondo y también lo vuelvo a responder en la pregunta de Brian, también respondo, ahí les muestro el ejercicio de existencias y lo respondo en una más. No sé cuál, pero bueno, está en uno más. Hay un Word todo. ¿Qué le camino? Ahí búscalo y está dentro de las opciones. Bien, ¿ahora se entiende, Ignacio? Ah, buenísimo, gracias a vos. Ahí estoy viendo el ejercicio 4 para que lo estoy abriendo. Ahí te lo reviso, no lo encuentro, Eliana, ya después te lo reviso y te respondo. Mandame un mensaje por el foro y te lo respondo, por favor. Bien, el último ejercicio que me habían preguntado, que era el ejercicio 6 del trabajo práctico 1, la idea es mezclar dos cosas acá. Una, lo que es trabajar con el nivel de precios, ¿sí? que tiene que ver con el deflactor del PBI, que nosotros trabajamos con PBI nominal, PBI real, y luego buscábamos como nuestro deflactor del PBI. Un buen dato que tiene el deflactor del PBI es que nos permite a nosotros considerar todos los bienes de la economía. Van a ver que hay un montón de modelos o de otros índices que eligen la canasta. O sea, la canasta significa que la selección de esos bienes y servicios finales a considerar sobre los que hubo variación de precios.
Cuando vos considerás todo el PBI y lo comparás en dos momentos distintos, no hay problema de la elección de la canasta, que hay veces que el problema es ese. Vos decís, bueno, no es representativa la suba que me estás indicando porque yo no considero esos bienes y servicios finales. Como por ejemplo en mi rubro, ponerle que yo sea, no sé, que me trabaje con insumos de minería, hubo una variación pero del cuádruple de lo que va con inflación. Entonces cada actividad generalmente hace como su propio índice, un poco considerando la variación de los precios de los insumos que utiliza. Lo bueno de utilizar el deflactor del PBI es que se considera el universo de bienes y servicios de la economía. Entonces, eso como para que después cuando veamos inflación. La idea del ejercicio 6 era trabajar con dos cosas. Una, con deflactor del PBI, transformando los valores que son valores nominales, valores de mercado, en valores reales. ¿Por qué? Porque yo no puedo comparar algo que tiene implícitamente tiene una variación en el precio, pero no es que me aumentó la cuantía, sino que lo que cambió fue el precio. Como lo vimos en PBI, pues puede ser que aumente, porque aumenta P o porque aumenta Q. A nosotros no nos interesa el aumento en P, porque el aumento en P, para ver el crecimiento, no nos deja ver si es que creció la actividad económica, porque no crece la cantidad. Entonces, ese efecto de la variación del precio es lo que le sacamos cuando calculamos el deflactor. Y simplemente vemos las variaciones en las cantidades. ¿Para qué? Para poder comparar de manera homogénea, ¿sí? Sin el impacto que tuvo la inflación. En el ejercicio 6 lo que se hace es, tienen que armar la cascada del ingreso, en primer lugar, considerando con la guía del trabajo práctico 1 que tienen la cascada del ingreso. A ver, te lo proyecto. Entonces, tienen ahí datos, como por ejemplo, PBI a costo de factores, depreciaciones, ingresos netos de factores del exterior, impuestos directos, impuestos indirectos y nivel general de precios. Ustedes también ya vieron lo que era la cascada del ingreso. Entonces, tienen un PBI a precio de mercado, PBI, PBN y demás. Estos datos se los dan, por ejemplo, remuneración neta de factores, ¿sí? Les da impuestos indirectos, les da impuestos directos. Completen esos datos y vayan tratando de armar la cascada, ¿sí? Obviamente, el resultado de completar esto va a ser todo a valores nominales, ¿sí? Y después cuando les pida real o valores constantes, trabajar con real o constante es lo mismo. Significa que al valor ese lo van a dividir sobre esto, que es el nivel general de precios. Tienen dos formas de trabajarlo. Dividirlo en 215 y multiplicarlo por 100 o directamente dividirlo en 2,15. Ustedes tengan en cuenta que si dividen en 215 y multiplican por 100, ya están simplificando si directamente lo dividen en 2,15. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en ese punto? Encontrar la cascada del ingreso a partir de reemplazar estos datos y haciendo los cálculos que consideren. A ver, para pasar de precio de mercado a costo de factores, sabemos que el efecto es el impuesto indirecto. Para pasar de interno a nacional es considerar esto, que es el ingreso neto de factores. Entonces, construyan la cascada y después valúenla en precios constantes, haciendo ese valor sobre el nivel general de precios. ¿Se entiende esto? Buenísimo, Alba, me alegro. Bueno, ¿algo más? Listo. ¿Estamos? Bueno, si hay más dudas, ya saben, foro de consultas, por favor, ahí así lo ven todos sus compañeros. Y por favor, vean los videos que subimos ayer a la plataforma, que es la clase de la profe Villamayor.
véanlo, que lo van a necesitar para la clase del trabajo práctico número 3 del lunes. Bueno, listo. ¿Algo más, Nico? ¿O cerramos nomás? Vamos nomás. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, muchas gracias a todos por la participación y bueno, nos estamos viendo pronto. Antes de irse, para los que no estaban, marquen asistencia, por favor, les muestro dónde, acá en la plataforma, para que tengamos un registro. Acá está la asistencia, ¿sí? Miren, entran ahí. Bueno, a mí no me va a salir para marcar porque soy profe, pero a nosotros nos va a tirar el informe. Y en ese informe nos muestra, ¿ves? Quién ingresó, todos los que ingresan en ese horario, y ya directamente tenemos ese dato. Luego, acá me sale que marcaron 15. Traten de entrar todos a marcar la asistencia, ¿sí? Es un registro más nomás. Obviamente el fuerte va a ser las entregas. Profe, ¿eso tiene que marcar antes de ingresar a la clase, después o en qué momento? En el intervalo. Tienen tiempo las 3 horas que originalmente duraban las clases presenciales, es decir, los lunes entre las 14 y las 17 y los miércoles entre 15 y 18. Así que cuando quieran, puede ser antes o después, porque en general las clases virtuales están durando menos. A menos que lo agarre yo, que me voy por la rama. Y la clase larguísima, perdón. Sí, el resto duran menos. Deberían durar menos. Bueno, eso es todo. ¿Nadie más? Bueno, chicos, muchas gracias a todos y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias, chicos. Adiós. Profe,